todo el tiempo que quieres. Sí. Sí, sí es. Listo. Ah, ¿ya estás grabando? Listo. Otra vez, siéntate. Súper. Ok. Juntos. Y es que, ahí cuando yo voy tocando estas negras, tú ya tienes que ir sintiendo el motorcito de exacto, por ahí. Y eso hace que estemos juntos. Ok.
Bueno.